y hacer frente a la creciente delincuencia. 6 meses después, algunos de esos mismos gestores de dinero se están echando para atrás en la que ha sido la mejor operación del año en deuda de mercados emergentes. Las encuestas de opinión sugieren que la popularidad de Noboa está decayendo en el país y los inversionistas ven menos valor en los bonos tras el repunte del 80% desde que Noboa asumió el cargo en noviembre. Esto llevó a Bank of America Corporation a rebajar su recomendación sobre los bonos en dólares de Ecuador la semana pasada. También Goldman Sachs y Bank Trust también han cerrado al alza. Lo que está en juego es si el presidente de 36 años tendrá suficiente impulso para ganar la reelección a principios del año que viene, cuando termine su corto primer mandato. El desvanecimiento del apoyo al empresario Noboa puede perjudicar sus posibilidades de reducir la deuda, y aunque todavía no ha surgido ningún rival serio de la izquierda, los inversores desconfían de los rápidos cambios políticos en el país, que ha incumplido 11 veces desde su independencia. Bueno, eso hablamos de temas económicos, pero en realidad sí, hay una baja de la popularidad del presidente Noboa, que ha pasado, como mencionaba, en el último mes del 70 al 58% de aceptación. Pero, sin embargo, igualmente es un dato potente, ya que lo sitúa como favorito en las elecciones presidenciales. Además que tampoco al momento tiene un contendor fuerte. Veamos qué sucede más adelante, porque todo puede pasar. Estamos ya con Gustavo Ich, consultor político, y gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué podemos decir, evaluar de la popularidad del presidente Noboa? En los últimos días, semanas, ha estado inmerso pues en una polémica innecesaria quizás de este tema de Olón, pero en todo caso podríamos decir que pese a ello le ha ido bien en temas de gobernabilidad con la Asamblea. Ha logrado que los legisladores aprueben 5 leyes económicas urgentes. Incluso las bancadas opuestas al aumento de impuestos jugaron a favor para que la ley del aumento de la IVA pase. En fin, y también le fue bien en la consulta popular, ganó en todas las preguntas excepto en 2. ¿Cómo evaluamos estos 6 meses de Daniel Noboa? ¿Cómo evaluamos también el informe a la Nación que dio el viernes? Bienvenido, Gustavo, y nuevamente gracias por estar con nosotros. Verónica, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar en este medio de comunicación y dialogar con usted y a través suyo con la ciudadanía que sigue este programa. Bueno, el tema hay que verlo en contexto. El deterioro efectivamente de la imagen del presidente es un deterioro progresivo. Suele ocurrir con todos los mandatarios, porque una cosa es estar en campaña, ofrecer cosas para ganar, y luego cuando ganan no cumplir con las ofertas, tener una oposición que empieza también a actuar, a condicionar y a forjar una narrativa contraria o cuestionadora de lo que hace cada gobierno. Eso es lo que le está ocurriendo al presidente Noboa. Entonces, insisto, hay que mirar las cosas en su contexto. Además, un segundo criterio: las encuestas, las investigaciones cuantitativas que en general se realizan y se publican aquí en el país, son, como todas las encuestas en cualquier país del mundo, una radiografía del momento. Lo que en realidad necesitamos tener, y es lo que yo personalmente suelo hacer, y entiendo que algunos otros colegas también en consultoría política, es generar un análisis a profundidad de cómo evoluciona la credibilidad, la aceptación de los mandatarios, de sus gobiernos, los temas más importantes desde la perspectiva de la ciudadanía, y que están obviamente anclados con la gestión del régimen, si es que es positiva, si es que está cumpliendo con sus ofertas de campaña o las está incumpliendo, las está traicionando, si es que los temas que en lo que más llamado en el imaginario de la colectividad han permitido que una tesis, que una propuesta electoral triunfe sobre otras propuestas, sobre otras campañas, se mantienen o se generan nuevamente percepciones negativas respecto a lo que las familias y las personas mayoritariamente están viviendo en el país. Esa investigación, esa clase de investigaciones son realmente estudios de opinión que profundizan, insisto, en esas temáticas y en algunas otras, y que además
nosotros complementamos con lo que se conoce como escucha social en redes sociales, donde están los debates, donde están las discusiones, donde están las interacciones sobre los temas que generan corrientes de opinión en un país, en un determinado momento. Y ahí las cifras cambian. Ahí podemos tener una mirada mucho más global, mucho más precisa de lo que está ocurriendo. Yo de entrada diría que la popularidad o la credibilidad del régimen no es del 58%, con muchísimo respeto a quienes han generado esa investigación y esos resultados. Yo tengo datos generados entre el 8 y el 13 de mayo por una empresa extranjera que usualmente trabaja en Iberoamérica sin ningún sesgo político. Son investigaciones eminentemente técnicas y se realizó a 1.500 personas en todas las principales provincias del país, en todas las principales ciudades del país. Y el dato al 13 de mayo es del 50,3%. O sea, mucho más bajo de lo que se menciona en ciertas encuestas. Por supuesto, porque, insisto, el tema hay que mirarlo en su momento. El presidente gana con el 52% de los votos. El 3 de noviembre del 23 inicia su campaña electoral cuando dice al foro de financistas, de acreedores, de tenedores de la deuda, de organismos multilaterales, que su proyecto político tendrá sostenibilidad. No sabemos hasta ahora cuál es su proyecto político, pero al parecer sí lo tiene. Está condicionado, lo dice a la prensa el 3 de noviembre del 2023, que está condicionado a ganar las elecciones del 2025. Entonces, tenemos un gobierno de transición con un presidente que está permanentemente en campaña. Luego, esas declaraciones y esa simpatía que se generan, inmediatamente se conocen los resultados de las elecciones, emiten una percepción que oscila entre el 64-67% de apoyo, de aprobación y de expectativa positiva sobre un nuevo gobierno, porque es un gobierno joven, es un gobierno que prometió mucho en campaña, que no iba a subir impuestos, que iba a detener la explotación de petrolera en el bloque 43, donde se encuentra el Yasuní, que iba a generar empleo joven, entre otras promesas de campaña, que luego, una vez asume el cargo, empiezan a no concretarse, más bien empiezan por el lado absolutamente contrario. Y el decreto 110 y el decreto 111, que declara el conflicto armado interno y ubica también a las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía en la calle para contener al crimen organizado, le genera un apoyo de prácticamente el 80% de los ciudadanos por razones evidentes. Desde hace muchos meses atrás, antes de que él siquiera sea conocido en el país, pese a que fue asambleísta, ¿no? Es uno de los asambleístas con el perfil más bajo que pudo haber tenido esa asamblea, o la asamblea anterior. Era la principal preocupación de la ciudadanía, por sobre la crisis económica. Y con la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía, ese decreto obviamente le genera un apoyo mayoritario que va alrededor del 80%. Pero las cosas empiezan a cambiar desde mediados y fines de enero, por algunas razones. Ya se acusa el impacto del incremento del IVA, impuesto que el presidente en campaña prometió no incrementar. Se extiende la explotación en el Yasuní, que el presidente en campaña ofreció no extender, sino respetar el pronunciamiento en plebiscito de la mayoría de ciudadanos que le dijeron no a la explotación, a continuar la explotación petrolera en una zona absolutamente importante estratégicamente hablando por su biodiversidad, no para el Ecuador solamente, sino para todo el mundo. El presidente más bien extiende la explotación petrolera en ese espacio tan estratégico, tan delicado. Resta 162 millones de dólares a las universidades, 17 millones de dólares a la CNSI, luego renuncia a su primera secretaria en esa entidad, obviamente sin recursos para las universidades. ¿Cómo podemos pretender que la investigación
ayude a generar un perfil profesional que sea competente con el desarrollo y las expectativas de crecimiento de un país. No nos olvidemos que los países más desarrollados del mundo son los países que mayor presupuesto generan para la educación, no los países que no tienen presupuesto para la educación o para la salud o para el frente social, es al revés. Esos son los países más desarrollados, pero en la región, en América Latina, por lo general, salvo momentos y excepciones, esto es más bien todo lo contrario. El tema de la inseguridad. La inseguridad sigue haciéndose presente. Uno de los actos más contundentes para decirle al país y decirle al gobierno, no están conteniéndonos no están conteniendo al crimen organizado, a la delincuencia, es lo que ocurrió en el último feriado de Semana Santa. Lo que tiene el país, evidentemente, es una gestión a través de los procesos de investigación y las causas penales, judiciales que se producen por la Fiscalía, es una idea absolutamente adecuada y muy positiva respecto al combate a la impunidad. La impunidad se genera desde la corrupción permea toda la institucionalidad pública y privada del país, porque los grandes negociados no se producen solamente en el sector público, se producen de la mano con empresas privadas nacionales y extranjeras, y eso, sumado a una campaña de publicidad, va posicionando una narrativa de que se están haciendo bien las cosas. Lamentablemente, basta con mirar los periódicos, lo que publicó diario el Universo recientemente. Este país es casi que una crónica roja, porque los secuestros, los crímenes siguen produciéndose a diario, sobre todo en algunas provincias, en algunas ciudades. Efectivamente, se puede decir, no hay un control efectivo. ¿Y por qué razón? Porque se generó una expectativa publicitaria, claro, de que las cosas iban a solucionarse de manera mucho más rápida, cuando sabemos muy bien los ecuatorianos que combatir el crimen organizado transnacional toma décadas. Solamente basta con ver a Colombia y a México para saber que eso toma décadas, y incluso a los propios Estados Unidos, y ese flagelo no ha sido controlado en su totalidad. No se puede ganarle ni por las armas ni por la vía de los consensos, al contrario, por la... Amigos, son las 8 en punto, conversamos con Gustavo Isch. Asambleístas, diputados, que vienen de ahí, ¿no? Gustavo, perdón, se nos fue un momento la comunicación, pero a propósito de esta situación de inseguridad, porque obviamente no se puede combatir la inseguridad por decreto o por decir, bueno, les declaro la guerra a estas bandas terroristas. Sin embargo, bueno, algo ha dado una sensación de que la ciudadanía está más segura. ¿Cómo vemos esta situación después de la consulta popular? Porque las preguntas que ganó justamente tienen que ver con la seguridad. Entonces ahora los ciudadanos dirán, bueno, votamos sí porque queremos darle al gobierno herramientas para combatir aquello que está prometiendo, que es la delincuencia, la inseguridad. Después de eso, ¿qué? Porque tampoco creo que con una consulta las cosas se resuelvan como una varita mágica, ¿no? Por supuesto, Verónica, es que las encuestas lo que producen es una radiografía de lo que en ese momento siente y percibe el país. Como decía, desde hace muchísimos meses atrás, la inseguridad era el tema que más preocupaba a la enorme mayoría de ciudadanos, incluso por sobre el tema económico. Entonces, lo que se requiere, más que encuestas como las que conocemos aquí en el país, son investigaciones más profundas que contrasten esas estadísticas del momento con otros procesos y lean el mapa de lo que está perfilándose, lo que está sintiendo la ciudadanía y cómo está reaccionando en perspectiva frente a determinadas coyunturas, a determinados hechos que no son eficientemente controlados y que se manejan desde una perspectiva, como usted bien señala, no solamente de una varita mágica y por decreto, también desde una campaña de publicidad permanente, donde el gobierno lo hace muy bien, porque el gobierno genera una narrativa que se impone a través de distractores o fuegos artificiales, como se conoce en comunicación política, que evade discutir sobre temas que son sumamente sensibles y prioritarios para la gente. Ese espaldarazo de la ciudadanía
los decretos 110 y 111, y con el transcurso de las semanas y de los meses empieza a decaer, porque es evidente que las expectativas generadas desde la narrativa publicitaria no se compadecen con la realidad. La realidad es que el crimen organizado sigue actuando, no ha sido contenido y por evidentes razones. No podía ser contenido con eficiencia en tan corto tiempo. Además, tenemos una ciudadanía y sobre todo una esfera política absolutamente polarizada. ¿Qué ocurre con el tema con el tema de la migración? No hay respuesta del gobierno. No sabemos qué ha hecho el gobierno en relación a la migración, que es prácticamente 10 veces mayor a la que teníamos en años anteriores. ¿Qué está pasando con la economía? Hace 6, 7 años teníamos una deuda pública de 40.000 millones de dólares. Ahora, a partir de los nuevos acuerdos para endeudar al país, para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis económica, pues ya desde este régimen y desde regímenes anteriores y los inmediatamente anteriores, la deuda pública es de 80.000 millones de dólares. Así es. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Desde la Secretaría de Estado correspondiente, desde el Ministerio de Medio Ambiente, no hay ninguna acción, no hay ninguna estrategia, no hay ningún decreto, no hay absolutamente nada que proteja nuestro medio ambiente en la Amazonía de lo que está ocurriendo por la extracción minera en esa zona. Más bien el deterioro es impresionante. ¿Dónde está la estrategia de protección a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, a nuestros industriales, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros emprendedores? Si es que hay esa estrategia en el país, nadie la conoce. Más bien lo que se produjo pocas semanas antes fue una gran interacción en redes sociales, quiere decir, en las calles, en la percepción ciudadana que no se manifiesta muchas veces en las encuestas, sobre la quiebra de la empresa General Motors, la ensambladora que estaba asentada en Quito desde hace más de medio siglo y que dio trabajo a cientos de familias, porque quiebra a partir del ingreso sin aranceles de automóviles chinos que ahora dominan el mercado automotriz en un 36%. ¿Cómo se produce esto? Por la firma del Tratado de Libre Comercio con China. Es decir, los temas fundamentales no se discuten. Si no se genera nada en medio ambiente, que es uno de los espacios más delicados, extremadamente delicados del desarrollo y de que requieren protección en nuestro país, pero se generan acuerdos ministeriales casi automáticamente cuando hay intereses además cruzados, como ocurrió alrededor del tema de Olón, llama la atención y la crítica de la esfera pública y de enclaves ciudadanos que ya están discutiendo abiertamente sobre si lo que hace o deja de hacer el régimen es lo más adecuado. Eso pasó con la consulta popular. Claro. Ahora podemos decir, Gustavo, que se le está acabando la luna de miel al presidente Noboa, porque pese a que tiene una aceptable popularidad, sí, igualmente el pesimismo sobrevuela los ánimos de todos los ecuatorianos, ¿no? Y hay una encuesta de perfiles de opinión que dice que el 54% de los ecuatorianos cree que el país va por mal camino. Sí, efectivamente, ahí, a ver, prácticamente sí, tenemos datos muy cercanos a esa firma, por lo que estoy mirando. Es que, bueno, vinieron después los apagones, el tema de la asamblea. Claro, se generaron acuerdos con la asamblea, incluso con la oposición, porque la oposición mayoritaria de la asamblea era la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, y el acuerdo de gobernabilidad, como lo llamó el presidente, puso a esas dos organizaciones junto con el gobierno a tramitar proyectos económicos urgentes. Cuando se rompe esa luna de miel con las dos organizaciones y esas dos organizaciones entran en conflicto porque había una línea roja evidentemente que no podía ser transgredida ni por ADN, ni por el presidente, ni por el Partido Social Cristiano en función de los intereses de la Revolución Ciudadana y viceversa, esa luna de miel dejó de existir. Ya no hay un acuerdo de gobernabilidad, que en realidad era un pacto, como siempre ha pasado en el país. Tienen nombres muy elegantes, pero
lo que se generan a través de esos acuerdos de gobernabilidad son pactos. Basta con ver cómo se han definido la presencia en empresas estratégicas de nuestro país, con gentes muy cercanas a uno u otra mayoría en la Asamblea en sucesivos gobiernos para entender lo que pasa. Rota esa luna de miel, se produce luego la consulta popular, y en la consulta popular 9 de las 11 preguntas fácilmente habrían podido ser resueltas por la Asamblea sin necesidad de recurrir a una consulta. Eran preguntas relacionadas con el tema de la inseguridad, que obviamente iban a tener una respuesta afirmativa. Son casi idénticas a las preguntas de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso obtuvo un no porque en el momento de la consulta tenía un deterioro de su imagen que siguió en caída libre hasta el fin de sus días políticos. En cambio, Noboa tiene un capital político todavía importante que gira alrededor del 50% o 51%. Y las dos últimas preguntas eran las que realmente le interesaban al régimen. Ahí es cuando uno piensa cuál era el proyecto político del que hablaba en noviembre del año anterior, cuando empezó su campaña permanente para elegirse en el 2025, que estaban ligadas a las reformas laborales y a la suscripción de la intervención internacional en conflictos de interés sobre inversiones y comercio generados en nuestro país, al arbitraje internacional en suma. Y esas fueron las dos preguntas que perdieron, lo que quiere decir, si leemos no las encuestas, sino la investigación más profunda, que en la sociedad civil, en la ciudadanía de a pie y en los entornos, en los enclaves políticos, ese diálogo ya se está produciendo. Lo que pasa es que no hay una oposición política articulada, no hay una narrativa concreta desde el centro hacia la izquierda, no hay una alternativa democrática que pueda enfrentar la narrativa del gobierno, y lo que hace la oposición es caer en el mismo juego de los distractores en redes sociales, que en vez de evaluar el discurso del presidente, y más que el discurso del presidente el 24 de mayo, la gestión en estos temas delicadísimos que acabo de señalar del régimen, se ponen a discutir si se veían bien, si era o no los zapatos del presidente el 24 de mayo, o cosas absolutamente banales, que son las que posiciona con absoluta eficiencia comunicacional desde que fue electo presidente el actual mandatario. Bien, importante analizar estos 6 meses del gobierno de Daniel Noboa, 6 meses que podría parecer poco para un gobierno, pero que quizás en el gobierno de Noboa ha sido bastante intensos, con muchos temas a analizar. Y yo quiero agradecer a Gustavo Isch, consultor político, por estar con nosotros, hablando un poco más y entendiendo un poco más la coyuntura política actual. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a usted, Verónica, por la invitación. Amigos, las 8:09 tenemos que hacer una breve pausa comercial. Volvemos con más noticias y más entrevistas. Estaremos al regresar con Pedro Donoso, director general de ICARE, analizando el discurso de la nación del presidente Noboa, también las cifras que dio y que muchos achacan que no son cifras verdaderas. En fin, volvemos con ese tema y también con el tema de la designación del titular del Consejo de la Judicatura, y hay una terna que está lista. Hablaremos también con Marcela Estella, abogada penalista. Volvemos. Su noticiero Sucesos regresa.